Vamos a hablar un poco acerca de Mario Benedetti. Mario Benedetti fue un escritor nacido en Paso de Toros, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Desde muy joven se interesó por la literatura, pero también vivió momentos duros que marcaron su vida y su forma de escribir. Su familia enfrentó problemas económicos, lo que lo obligó a trabajar desde adolescente y a abandonar sus estudios formales. Benedetti pues en este caso vivió gran parte de su vida en Montevideo, aunque por varios años, por cierto tiempo en el exilio, por motivos políticos, tuvo que abandonar lo que es su país. Durante la dictadura del 73 al 85 en Uruguay, se vio forzado a abandonarlo, viviendo en Argentina, Perú, Cuba y España. Esto influyó mucho en su manera de escribir, sobre todo el compromiso con los temas sociales y políticos. Además, escribió novelas y cuentos, ensayos y muchísima poesía. Algunas de sus obras más conocidas son Gracias por el fuego, Primavera con la esquina rota, El amor a las mujeres y la vida. Su estilo es muy accesible y emotivo, lo que ha hecho que muchos lectores se puedan llegar a identificar con el tipo de personajes que éste desarrolla. Fue publicada en 1960, una época de muchos cambios para América Latina. En Uruguay, particularmente, se empezaba a sentir una crisis económica y social que afectaba a la clase media y trabajadora. Este tipo de ambiente, de frustración y de rutina se refleja particularmente en el personaje principal, Martín Santomé, un hombre viudo y gris que vive una vida completamente monótona. El autor, en este caso, nos plantea ciertas preguntas esenciales para desarrollar la historia. ¿Es posible empezar de nuevo? ¿Podemos encontrar la felicidad cuando ya hemos dado todo por perdido? Este tipo de preguntas surgen en medio de una sociedad que se vuelve cada vez más mecánica y despersonalizada, lo que se nota claramente en el ambiente de oficina donde se encuentra Santomé, que ciertamente podría ser el ambiente de cualquiera de nosotros tranquilamente. Otro de los temas que abarca y son muy importantes es el tema de la soledad. Martín, a pesar de estar acompañado de sus hijos, se siente completamente solo. Es algo que se denota bastante en el desarrollo de la historia. Otro tema es la democracia, mostrada como un sistema que aplasta a aquellas personas. Un fragmento que lo refleja perfectamente es el siguiente. Yo no soy un tipo importante, soy apenas un jefe de oficina, pero me esfuerzo por no ser menos de lo que soy hoy. Este tipo de reflexiones nos muestran cómo la rutina y el miedo al cambio pueden detenernos en la vida, algo que muchas personas pueden sentir incluso hoy a la hora de buscar un nuevo trabajo, aplicar a una nueva carrera, cambiarse de carrera porque no nos sentimos cómodos en donde estamos y fuimos tal vez obligados a estar en ella por un tema de nuestros padres o pues, las ideologías que se pudieran tener. Entonces es algo que considero bastante importante. Que aunque viven en la misma casa, pareciera que ciertamente son extraños. Él los nota ciertamente distantes, casi como que si no supiera quiénes son. En varias partes del libro, en este caso, se nota que hay una especie de muro emocional entre ellos, como si todo el cariño se hubiera directamente con la muerte de la esposa de Martín. Por ejemplo, hay un momento en específico en el que habla de su hijo Esteban y se nota que lo ve como un reflejo de sí mismo, pero probablemente un poco más rígido, más amargado. Dice algo como, Esteban, mira, como si yo no supiera lo que estoy haciendo, como si fuera un intruso en su mundo. Esto ciertamente me hizo pensar en cómo muchas veces los padres y los hijos pueden vivir juntos sin ciertamente conocerse, sin abrirse emocionalmente. Me pareció bastante triste, de hecho, porque muchas personas nos podemos identificar que incluso en los momentos más importantes de su vida, como cuando se enamora de Laura, Santomé no logra realmente compartir o transmitir eso con sus hijos. Otro detalle que ciertamente impacta o llama mucho la atención es la forma en que Santomé reflexiona sobre su propia frialdad. Él mismo admite que se ha vuelto alguien completamente seco, que ya no espera nada de la vida. Pero justo cuando empieza a cambiar, cuando Laura le da pues, una razón para levantarse cada día, la historia, como ya sabemos, toma un giro inesperado. Y ese contraste entre la rutina y el amor, la apatía y la esperanza, es lo que probablemente más marca la tónica de la novela. Vamos a hablar ahora un poco
acerca de cómo esta obra fue decidida. Cuando la obra fue publicada, fue muy bien recibida por su público en su momento, de hecho también por la crítica. Fue una de las primeras novelas latinoamericanas en tener un tono pues, bastante íntimo, pero también cotidiano, algo fácil con lo que poder conectar, alejado de las grandes gestas políticas o heroicas. Eso la hizo muy diferente y novedosa para su tiempo, para estando acostumbrados a otro tipo de desarrollo o otro tipo de personajes. La obra, de hecho, ha sido traducida por más de 20 idiomas y fue adaptada al cine en varias ocasiones. La más famosa de estas fue en 1974. Esta película incluso fue nominada al Oscar como mejor película extranjera, lo cual puede llegar a mostrar, ponernos una dimensión del gran impacto que tuvo internacionalmente. Con respecto a lo que es la literatura hispanoamericana, La Tregua es considerada una obra clave porque logró demostrar que lo cotidiano, lo simple, lo interno, también puede ser merecedor de ser contado. Influenció a otros escritores que comenzaron a escribir desde el yo, desde lo íntimo, dejando de lado pues fases heroicas tradicionales a las cuales la mayoría se estaba acostumbrada. Aunque no generó demasiada controversia, en este caso por el tipo de desarrollo que tuvo, sí fue vista como una obra diferente por su tono melancólico y su mirada pesimista sobre la rutina y el amor en la adultez. Pero justo precisamente en eso es donde se ha mantenido vigente hasta hoy, por la capacidad que tiene de hablarnos temas que siguen siendo completamente actuales, que puede ser mi persona o puede ser cualquiera que haya decidido leer la obra. Como pequeña conclusión, me gustaría detallar que La Tregua no es solo la historia de un hombre que se enamora al final de su vida laboral, porque es algo bastante rutinario, sino que es un libro que habla de la rutina, del miedo a vivir, de lo que significa encontrar un poco de luz en medio de tanta sombra. Mario Benedetti supo convertir una historia sencilla en algo profundamente humano. Insisto, este último factor ayudándonos bastante a conectar con la historia. Y por este tipo de novela sigue siendo tan importante en la literatura del habla hispana. Con respecto a sus innovaciones, La Tregua es un formato un poco diferente. La novela está escrita como una especie de diario íntimo. Esto significa que todo lo que vemos desde el punto de vista de Martín se nos permite conocer los pensamientos profundos, sus contradicciones, sus dudas, emociones, y todo esto se sellan de ningún tipo de pinta. Es algo bastante importante para poder empatizar con esta obra. Este estilo da, pues, como reitero, bastante autenticidad, porque sentimos que estamos leyendo algo real, algo que podría ser esto. No hay narradores omniscientes ni descripciones detalladas en lugares. Todo está centrado en lo que Santomé, en este caso, piensa y siente. Una de las citas lo explica perfectamente. Hoy cumplí 50 años, nada para festejar, más cerca del final que del principio. También es un culto bastante interesante en uso de su lenguaje simple, pero bastante cargado de significado. Benedetti no necesita palabras complicadas para poder transmitir emociones profundas. Este tipo de forma de escribir hace que el lector pueda conectar fácilmente con el personaje. Además, el tiempo narrativo no sigue una misma estructura. ¿A qué me refiero con esto? A veces Santomé escribe todos los días, pero otras veces también pasa más tiempo entre las entradas. Esto nos refleja un poco más acerca de su estado de ánimo, sus ganas o a veces falta de ellas de seguir contando lo que le ha pasado. Es una forma bastante sutil, pero efectiva, de mostrar cómo el personaje va evolucionando a lo largo de la historia y cómo sus emociones poco a poco se van manifestando cada vez más y más. Entendí que la vida muchas veces puede sentirse como una especie de rutina interminable, en la que uno simplemente se dedica a sobrevivir en vez de animar. El personaje de Martín Santomé creo que es algo con lo que podemos empatizar muchos, pues me hizo pensar en todas estas personas que por miedo, costumbre, resignación, dejan pasar oportunidades de felicidad, sin darse cuenta de lo significativo que esto puede ser. Su historia me enseñó incluso que en medio de la rutina más gris puede aparecer un rayo de luz, una tregua, que nos permita sentir algo distinto o algo un poco más humano, fuera de lo que estamos acostumbrados en nuestra rutina diaria. También, en este caso, me ha hecho reflexionar un poco acerca de lo frágil que puede ser la felicidad.
A veces cuando por fin creemos que todo va a mejorar, que la vida sigue, puede cambiar en un instante. Y precisamente de eso se trata la vida. Y aunque eso huele, también es una forma de valorar esos momentos que sí tuvimos y que por más cortos que hayan sido, en este caso, pueden significar una gran diferencia, apreciarlos de manera diferente. La tregua me enseñó que nunca es tarde para abrirse a los sentimientos, que la vida no da segundas oportunidades, no tenemos nada garantizado y que si en algún momento aparece algo bueno, aunque sea muy pequeño o por muy poco tiempo, hay que vivirlo con la intensidad que se merece. Porque al final, como dice San Tomé, uno se acostumbra a vivir con poco y cuando llega algo más, no siempre se sabe qué hacer con él.